Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de tu Academia de Matemática PAN y H2O. En esta ocasión vamos a dar inicio al curso completo de derivadas para jóvenes de segundo año de bachillerato, cálculo 11. Iniciamos el curso con lo que son las derivadas, ¿verdad? Vamos a empezar con las reglas básicas de derivación. Espero te sirva, espero estés en sintonía con tu Academia de Matemática PAN y H2O, y como siempre, pues te invitamos a que nos des tus likes, tus comentarios, te suscribas y hagas que este medio siga creciendo para ayudar así a toda la comunidad educativa. Eh, Hemos estado un poco ausentes, ¿verdad? De lo que es el desarrollo de videos para tus materias, pero ya desde este momento empezamos completamente a mostrarte, ¿verdad? Cómo vamos a desarrollar cada una de estas asignaturas que tenemos pendientes. También te comentamos, tenemos el curso de matemática financiera, ¿verdad? Para jóvenes de eh, universidad, que es lo mismo que ingeniería económica para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y matemática financiera para la Facultad de Economía. Bien, ¿cómo vamos a trabajar esta parte de derivadas? Todo el curso, ¿verdad? De cálculo 11 va a contemplar lo que son derivadas e integrales. La primera parte de nuestro curso serán derivadas, ¿ya? Aquí tenemos los contenidos que vamos a desarrollar en cada uno de de este curso, ¿verdad? Fácilmente tú puedes pausar el video y darte cuenta los temas o los contenidos que vamos a tratar. Bien, definiremos entonces qué es una derivada. Nos dice que la función derivable y derivada, me dice, sean i un intervalo abierto de los reales a un punto de i y f una función de i en los reales. Entonces, decimos que f es derivable en a si existe el siguiente límite, y en tal caso a su valor le llamaremos f' de a. Bien, aquí tenemos entonces la fórmula para derivar de acuerdo al concepto de límite. Lo vamos a tratar, ¿verdad? En otras sesiones. Ahora en esta sesión vamos a ver las otras propiedades que tenemos para derivar. En este caso te dejamos, ¿verdad? Parte de la lectura que tú debes de conocer y debes de ir interpretando en cada uno del desarrollo del video. Más conceptos, ¿verdad? Más parte teórica que tú fácilmente puedes pausar el video, leerlo, y nosotros nos vamos ¿cómo se llama? A centrar en explicarte, ¿verdad? Las propiedades de derivación. Tenemos acá algunas que vamos a utilizar, ¿verdad? Para una constante, para la función identidad, para una constante a por una variable x, para una variable x elevada a una potencia n, para una constante a por una variable x elevada a una potencia n, ¿verdad? Para la suma de funciones, la regla del producto, la del cociente y la regla de la cadena. Todo esto que te acabamos de mencionar lo vamos a tratar despacio en cada uno de los ejercicios que desarrollemos, ¿verdad? Y con la práctica tú ya esto no lo vas a ir tomando en cuenta, sino que vas a aprender a derivar de una manera directa. Aquí tenemos un resumen de lo que son las fórmulas para derivar, ¿verdad? La regla de la constante, ¿verdad? Que me dice que la derivada de una constante es igual a cero. La regla de la suma, ¿verdad? La de la diferencia, que es igual que la suma, lo único que es una diferencia. La regla del producto, del cociente, y la regla de la potencia o de la cadena. Vamos entonces a tratar de explicarte cada una de estas reglas. Para una constante a,
¿verdad? Si observas, si f de x, ¿verdad? Es igual a donde a es un número, ¿verdad? La derivada de ese número será igual a 0. Tenemos un ejemplo. Si f de x es igual a 16, ¿ya? Entonces, la derivada de ese número será igual a 0. O de esa constante será igual a 0. Siempre que derives una constante, debes de saber que esa derivada es igual a 0. Ahora, si la función identidad, f de x igual a x. Si derivas la función identidad, debes de saber que la derivada de la función identidad es igual a 1. Ejemplo, f de x es igual a x, la derivada es igual a 1. Tenemos la siguiente que es una constante a por una variable x, ¿verdad? Tenemos acá f de x es igual a x, donde a es una constante, x es la variable, y al derivar esta función, te va a quedar que eso es igual a la constante, ¿verdad? Si f de x es igual a 7x, como ejemplo, la derivada de esta función es igual a 7, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada una de las reglas que tenemos ahí, tú fácilmente puedes ir leyendo, ¿verdad? Darle pausa al video y observar, ¿verdad? Si yo tengo la potencia, ¿verdad? Como en este caso, si f de x es igual a x a la n, la derivada de esta función será, bajamos el exponente, que en este caso es n, y al exponente, que es n, le restamos 1. Y aquí tenemos un ejemplo. F de x es igual a x al cuadrado. La derivada de esta función es igual a 2x. ¿Por qué? Porque si tú derivas, ¿verdad? La función x al cuadrado, bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Entonces, la derivada de f de x será igual a 2x. Y ahí entonces te hemos demostrado la propiedad para derivar esa función de una potencia, ¿verdad? Bien, para una constante a por una variable x elevada a una potencia es similar a la que hemos visto anteriormente, con la diferencia que cuando bajamos el exponente, eso se va a multiplicar por el valor de la constante. Aquí tenemos un ejemplo, f de x es igual a 4x al cuadrado. Al derivarla, bajamos el exponente y multiplicamos por 4, eso sería 8. Y al restarle 1 a 2, me queda como 8x. La derivada del producto, ¿verdad? Que ya la vamos a ver más adelante en la siguiente sesión. Tenemos la regla de la cadena, que también la vamos a ver más adelantito. Solamente puedes ver ahí la forma, cómo se debe aplicar la regla de la cadena. Bien, ahora para dar formalmente inicio al desarrollo, ¿verdad? De los ejercicios y la explicación de ellos, de cómo vamos a derivar. Entonces tenemos aquí 6 ejercicios que vamos a tratar de derivar y con esto nosotros damos inicio al curso de derivadas de tu Academia de Matemática PAN y H2O. Tenemos el primer ejercicio, ¿verdad? F de x es igual a menos 2x a la cuarta más 3x cubo menos 5x cuadrado. La vamos a derivar. Y eso entonces sería de la siguiente manera. F' de x va a ser igual. Aplicaríamos entonces la regla de la suma y la resta, ¿verdad? Que es lo que tenemos a continuación. Acá. Esta es la regla de la suma y la resta. Entonces, con eso que tenemos ahí, lo vamos a aplicar. Y tendríamos que la derivada, ¿verdad?
f' de x va a ser igual a menos 2. Vamos a aplicar acá la regla de la constante y una potencia. Entonces tendríamos menos 2, bajamos el exponente que es 4. ¿No? Al 4 le restamos 1, ¿verdad? Más 3 por 3. Y al exponente le restamos 1, menos 5 por 2. Al exponente le restamos 1, menos 10, que es la derivada de 10x, y más 5, que es una constante, eso vale 0. Entonces, f' de x será igual menos 2 por 4, menos 8, x al cubo, más 9, x al cuadrado, menos 10, x menos 10. Y esa sería entonces la derivada de esa función. Ya con la práctica, pues no vas a tener la necesidad de restarle o dejar, mejor dicho, el procedimiento de restar menos 1 al exponente, sino que directamente lo vamos a derivar, ¿verdad? Entonces, la derivada de esta función sería menos 8x al cubo más 9x al cuadrado menos 10x menos 10. ¿Ya? De esa manera, entonces, hemos derivado, ¿verdad? El primer ejercicio que tenemos. Ahí está el procedimiento, ¿verdad? Cuando tú lo quieras ver, te lo hicimos de manera práctica. Ahora, en este caso, te fuimos demostrando cuál va a ser la derivada, ¿verdad? O cómo íbamos a ir haciendo la derivada. Y ahí está la respuesta que te dimos anteriormente, esa es. En la siguiente, pues entonces lo mismo, tenemos la propiedad de la suma y la resta. Y tendríamos entonces que la primera derivada sería igual. Bajamos el 4, 4 por 3 sería 12. X al cubo porque le restamos 1. Menos 15. X al cuadrado. Menos 14. X menos 4. Y la derivada de 15 que es 0. Y esa sería entonces la derivada de esta función f de x, ¿verdad? Esa es la forma directa sin estar haciendo el procedimiento de que bajas el exponente y lo multiplicas. Eso para manera didáctica en el primer ejercicio te lo hicimos para que tú comprendieras cómo se hace, aunque ya en el desarrollo que tenemos acá, ¿verdad? Ahí te volvimos a explicar cómo se debe ir derivando, ¿verdad? Y ahí está, la respuesta 12x al cubo menos 15x al cuadrado menos 14x menos 4. Otro ejemplo también de sumas y restas, ¿verdad? O sea, la regla de la suma y la resta. Entonces, lo mismo, vamos a derivarlo. La primera derivada, o perdón, la derivada va a ser igual a menos 8x cubo más 9x cuadrado más 10x más 7. Y la derivada de 20 que es 0, entonces la derivada de esa función es la que acabamos de encontrar ahorita, ¿verdad? Y de esta forma entonces hemos resuelto o hemos encontrado la derivada del tercer ejercicio. Vamos entonces a continuar con los demás ejercicios que tenemos, que en este caso iban a ser 6. Ahí está. Y esa es la respuesta. El número 4, siempre suma y resta, ¿verdad? Ahí tenemos que la derivada de 3x a la cuarta, más la derivada con respecto a x de 2x al cubo, eso entonces te debe de dar 12x al cubo, más 6x cuadrado, más 12x menos 7. Y ahí está. Esa es la respuesta. Ya tú fácilmente entonces puedes irte dando cuenta que el procedimiento es igual, ¿verdad? Si tenemos una constante por un exponente, entonces se baja el exponente, se multiplica por la constante y al exponente se le resta 1. En el número 5,
nuevamente, ¿verdad? La propiedad de la suma y la resta, ¿ya? Ahí tenemos lo que vamos a derivar. Y en este caso, la respuesta te tiene que dar 16x cubo menos 21x cuadrado más 16x menos 9. Y ahí está. Esa es la respuesta, ¿verdad? El último ejercicio, entonces, es el que tenemos ahorita en pantalla. Nuevamente, aplicar la propiedad de la suma y la resta, ¿ya? Vamos a derivar. Y en este caso, te debe de dar 20x al cubo menos 9x al cuadrado más 4x más 5. Ahí está. Esa es la respuesta, ¿verdad? De esta manera, entonces, como Academia de Matemática PAN y H2O, hemos tenido ya la primera sesión de derivadas. Hemos visto una parte conceptual de derivada, ¿verdad? Te decíamos que tenías que leer, ¿verdad? Esa parte, una pequeña introducción que teníamos de derivada. Luego vimos las propiedades, te las fuimos explicando una por una. Y también te dimos un resumen de una tablita donde están las reglas de derivación. Ahora hemos resuelto 6 ejercicios de la regla de la suma y la resta, ¿verdad? Y de esta manera entonces terminamos la primera sesión de derivadas del curso de derivadas de tu Academia de Matemática PAN y H2O. Si te gustó el video, te pedimos nos regales tus likes, tus comentarios y tu suscripción. Y sobre todo, activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de los videos de tu Academia de Matemática, PAN y H2O. Hasta la próxima. Feliz tarde.